días. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de la Asociación Española de Retail. Esta vez vamos a tratar un tema de absoluta relevancia en el sector, que es la automatización, ¿no? Con todos sus matices y riquezas que estaremos comentando a lo largo de la conversación. Pues nos gustaría compartir con una serie de expertos sus visiones respecto de, bueno, qué sentido tiene el uso de la automatización, dónde ven ese uso en el ámbito de los procesos de retail, qué beneficios, qué consideraciones. Bueno, como veis, un montón de temas y de dimensiones que nos gustaría tratar con el grupo de maravillosos profesionales que nos acompañan hoy. Con nosotros está Rubén Gómez, que es el responsable de ventas de Bosch Service Solution en España. Tenemos también a Pepe Fanego, que es el responsable de consultoría tecnológica en Celes. Está Alberto del Barrio, que es co-founder y CEO de Orquest A-First Workforce and Performance Management Software para la industria de retail. Felipe Hidalgo, que es el director de operaciones de Bonzu Tech, y Diego Pérez, que es el responsable de ventas en Adobe. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra participación hoy. Y a mí me gustaría comenzar contextualizando un poco esto de la automatización en la industria de retail y me gustaría compartir, para empezar, algunas cifras, ¿no?, que nos pueden dar idea de la dimensión y de la relevancia del tema. Primer dato, se espera que el mercado europeo de la automatización en retail experimente un crecimiento, un CAR, un crecimiento agregado del 12,5% durante el periodo entre 2022 y 2027. Por tanto, la expectativa es que la industria del retail incremente su gasto en el ámbito de inteligencia artificial, llegando a 7,3 billones de dólares al año. Si analizamos otra perspectiva, por ejemplo, Gartner nos dice que más del 56% de las organizaciones tienen de media 4 o más iniciativas simultáneas de hiperautomatización en marcha, ¿no? Y más del 15% tenían más de 10 iniciativas concurrentes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado tiene un interés brutal por la incorporación de la automatización en todas sus dimensiones, desde las concepciones más básicas hasta las más sofisticadas, con elementos cognitivos, para impactar en la productividad, ¿no? Pero también es verdad que la automatización tiene otras muchas ventajas, de lo más diversas y de lo más ricas. Por ejemplo, hay iniciativas de automatización que tienen un impacto muy importante en el engagement de los empleados por la eliminación o reducción de tareas repetitivas, o hay iniciativas que van dirigidas a la reingeniería de las operaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar esta conversación bueno, pues preguntando a todos nuestros participantes, en su opinión, ¿dónde ven ellos que los retailers van a poner el foco en ese uso de la automatización en sus procesos y operaciones? Pepe, si te parece, empezamos contigo. Me parece muy bien. Bueno, antes de nada, si te parece, me presento. Ya nos has presentado, pero voy a hacer una muy breve introducción Me de parece lo que estupendo. hacemos. Yo tengo la responsabilidad de consultoría tecnológica en CETES, que es una compañía Panasonic, y nosotros esencialmente nos dedicamos al desarrollo de soluciones tecnológicas para la cadena de suministro. Hay una estrategia clara, definida por nuestra parte en torno a cadenas de suministro colaborativas, que luego iremos desarrollando un poco, y un poco en función de lo que decías del interés que tienen los retailers por aplicar tecnología y demás. Yo creo que en algunos casos, más que interés, es una necesidad. Ahora mismo estamos viendo, o creemos que hay una necesidad imperiosa de conocer en tiempo real qué es lo que está pasando dentro de la cadena de suministro, de tener una visibilidad en tiempo real de todo lo que pasa. La cadena de suministro ya era compleja, y en los últimos 2 años la complejidad, digamos, que ha crecido.
ya no solamente datos históricos son necesarios para poder entender o prever qué es lo que puede pasar, sino que es necesario saber lo que está pasando casi en tiempo real para tener la agilidad de poder responder de forma inmediata. Y toda esa información tiene que ser recogida de una manera sencilla, de una manera fiable, y ahí es donde procesos de automatización en la captura, en la identificación y en la captura, pues es donde estamos, donde creo que van a poner el foco, ¿vale? Hay tecnologías como el IoT, como visión, como beacons, en fin, una serie de tecnologías que sí se pueden aplicar en esa captura de datos, que esos datos posteriormente sean debidamente explotados para generar información y por lo tanto después conocimiento, y sobre todo el garantizar que esa tecnología también va a ayudar a una ejecución eficiente, que toda la operativa del suministro de los productos a las tiendas se haga de la manera más eficiente posible, sostenible también, que esto es un dato importante, y sobre todo teniendo en cuenta modelos que a futuro sí pueden ser incorporados dentro de lo que es el movimiento de productos en la cadena de suministro, como es la identificación y la serialización de productos. Ya hay sectores que han tenido que, por directivas, forzar la identificación, moverse de la identificación a la serialización. Y esto es algo que probablemente vayamos a ver en el futuro en las cadenas de suministro. La serialización va a garantizar una trazabilidad y una visibilidad mucho más precisa. Y bueno, entendemos que por esas líneas es por donde se pueden ir, entre otras, se puede ir moviendo el tema de los retailers. Muchísimas gracias. Desde luego has tocado un tema que es absolutamente crítico, ¿no? El de la cadena de suministro. En negocios con márgenes tan ajustados como es el negocio del retail, en la mayoría de los casos, las operaciones estaban definidas y diseñadas al milímetro, ¿no? Y quizá lo que mandaba era la adherencia al plan. Se hacían unos planes muy potentes, pero claro, porque había un cierto control de la oferta y de la demanda. Ahora, con este contexto de incertidumbre, casi se pasa de la adherencia al plan a la capacidad de reacción, con todos estos elementos que tú comentabas. Felipe, ¿cómo lo veis vosotros? Gracias, Miriam. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Presentarme y hacer una breve introducción de qué es lo que hacemos en Bonsu y luego te comento cuál es nuestro punto de vista en relación a este tema. Nosotros en Bonsu, pues lo que hacemos es que tenemos una plataforma de software, una plataforma SaaS para logística y para reparto de última milla, pero que poco a poco hemos ido incorporando también diferentes actores en la cadena de suministro para precisamente, pues esto, ¿no? Integrar a los diferentes actores, como lo pueden ser minoristas, retailers y operadores logísticos en un mismo ecosistema tecnológico, ¿no? Entonces, esto es un poco así, de manera breve, lo que hacemos. Conectamos la supply chain para dar visibilidad a los diferentes actores sobre lo que está sucediendo en relación a la distribución, al reparto, ya sea delivery, puro y duro entregas, o recolecciones, que también es un tema, la logística inversa, un tema que no tiene tanto avance tecnológico, pero que proporcionamos visibilidad, ¿no? Nosotros un poco lo que vemos en relación a la inversión en tecnología relacionada al retail, lo voy a tratar de dividir en tres partes, ¿no? Nosotros vemos pues clara inversión en todo lo que conlleva la intralogística, ¿no? Es el almacenamiento, gestionar multitud de referencias para los retailers, preparar gran número de pedidos pues con diferentes destinos, ¿no? En tiempos récord, es decir, pedimos algo hoy y mañana lo tenemos en casa. Esto es gracias a toda la automatización que ocurre dentro de los almacenes, ¿no? Pues con estos condicionantes, la automatización se presenta como una solución necesaria para alcanzar esta productividad, ¿no? Dentro de los almacenes. Esto por un lado, para todo lo que es intralogística, preparación de pedidos y fulfillment. Por otro lado, que es donde nosotros tocamos más la parte de
de la tecnología es en la distribución y el transporte. Aquí, pues, desde hace algunos años que se está viendo ya un claro avance de lo que se llaman las Control Towers, ¿no? Pues, Control Towers para logística, como decía mi compañero antes, pues las empresas cada vez más requieren de información en tiempo real sobre lo que está sucediendo, ¿no? con sus operaciones de reparto, con delivery, si ha llegado la mercancía, si tienes una incidencia, si la mercancía va a llegar tarde, pues me puedo anticipar y puedo notificar a mis diferentes clientes, ¿no? para mantener ciertos tipos de niveles de servicio. Todo esto, pues, es totalmente claro que las empresas van hacia ello, las Control Towers para también tener datos en tiempo real del transporte. No, y no solo ese análisis descriptivo, que es lo que está pasando actualmente, sino herramientas de diagnóstico, que es, pues, por qué es lo que ha pasado, ¿no? Las incidencias que han sucedido, y sobre todo que pocas empresas ya lo están empezando a implementar, pues la analítica predictiva, ¿no? Pues yo me anticipo a una diferente ruptura de stock que puedo tener en Black Friday, por ejemplo, y pues anticiparme a ello, ¿no? Notificar a mis clientes, pedir más camiones, etcétera. Por último, vemos también un claro avance en lo que es todo lo que es la experiencia del cliente en las tiendas, como tal, esa omnicanalidad, ¿no? Pues hace pocos días veíamos una noticia de Zara, que abría una tienda de sus mayores, con automatizaciones y diferentes tipos de tecnologías en tienda. Por ejemplo, toda esa experiencia que tenemos como consumidores en las tiendas, pues va a ser clave para los retailers para atraer más clientes y para continuar vendiendo lo que venden, ¿no? Y por último, un cuarto tema que quizás es para las empresas más desarrolladas, o por lo menos lo que veo yo que está sucediendo ahora, es todos los temas relacionados a ciberseguridad, que pocos retailers están ya también anticipando a todas estas ataques, ¿no? de ciberseguridad y diferentes tipos de malwares y virus que están sucediendo. Entonces, para los retailers también es un foco, no solo la parte de transporte, digitalización de supply chain, sino ojo con los datos y todo el acceso que tenemos, ¿no? de diferentes canales, ¿no? Un poco lo que vemos, Miriam, desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Además, has comentado temas tremendamente interesantes. Has hablado de la productividad de las operaciones cuando hablabas de la intralogística, ¿no? Y eso va a ser clave para asegurar que la expansión de la omnicanalidad o de ese momento híbrido, ¿no? que se está desarrollando entre operaciones online y operaciones físicas no impacta mucho más en el margen de los retailers y somos capaces de recuperar algo de margen vía productividad de las operaciones, que es un tema tremendamente importante. Has comentado el tema de la transparencia, la visibilidad con el concepto de Control Tower, y hay un tema que me gustaría también destacar de lo que has dicho, y es esa visión, ¿no? Adelantarme, esa analítica que no solo considera lo que ha pasado, sino que me proyecta en el futuro y que tiene mucho que ver con las capacidades de risk management, ¿no? De ser capaz de anticipar y plantear opciones alternativas y que tiene que ver con lo que nos comentaba Pepe antes de la incertidumbre y el control de la cadena de suministro. Muchísimas gracias, Felipe, por tus aportaciones. Me gustaría, Rubén, que nos comentarais cómo lo veis vosotros. Bueno, pues al igual que mis compañeros, empiezo con una breve introducción por mi parte. Yo vengo en representación de Bosch Service Solutions, somos la división de Bosch centrada en lo que nuestro propio nombre indica, en especialistas en la parte de servicios y sobre todo servicios orientados a la parte o todo lo relacionado con la experiencia de cliente. Es decir, cuál es la relación de tanto empresas dentro del grupo Bosch como empresas externas que trabajan con nosotros, con sus clientes, cómo mejorar esa experiencia y sobre todo cómo canalizar esa propia experiencia, valga la redundancia, del cliente hacia toda la proyección de los procesos internos de en relación a esto, y después de las intervenciones tanto de Pepe como de Felipe, yo creo que me lo han puesto bastante fácil ahora para hilarlo, y es que yéndonos al tema de cómo aplica o cuál es el factor determinante para la implementación de la tecnología a día de hoy en el sector de retail,
Y yo creo que esto lo podemos extender no solo al retail, sino prácticamente a cualquier sector hoy en día. El uso de la tecnología, nosotros lo entendemos que viene dado precisamente de la detección de la necesidad. Es decir, el aplicar tecnología por el hecho de aplicar tecnología probablemente esté condenado directamente al fracaso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el para qué. Es decir, el caso de uso y el beneficio que nosotros esperamos o que queremos realmente obtener en base a esa implementación. Entonces, aquí también, en relación a lo que le decía Gambos, para mí la parte fundamental a la hora de empezar cualquier tipo de análisis o de proyecto tecnológico es el dato. Es decir, es conocer exactamente cuál es la realidad actual que tenemos en la empresa, es decir, cuál es nuestra relación con el cliente, cuáles son esos procesos internos que realmente necesitan ser revisados y también cuál es nuestra relación con toda la cadena posterior, es decir, con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, con nuestros operadores logísticos y demás. Entonces, yo ahí lo estructuraría también en tres partes. Es decir, por una parte, la necesidad externa, es decir, de cara al cliente, que al fin y al cabo es el canal de entrada y va a ser la principal voz que debamos escuchar también para saber qué debemos articular internamente. Por otra parte, cómo mejorar todos los procesos o cómo poner esos procesos directamente a disposición del cliente. Y ahí ya podemos entrar en temas de omnicanalidad, de opciones de self-service y demás que ya están también muy orientados a la tecnología. Y después en cómo mejorar todo lo que es la provisión interna, tanto con nuestros propios departamentos como con nuestros proveedores, de cara a facilitar toda esa gestión posterior. Esto también hace, decía Felipe, que es necesidad, yo creo que es directamente incluso una vía de ganar competitividad en el mercado. La aplicación lógica o inteligente, si me lo permitís, de la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces hablamos de inteligencia artificial cuando tal vez deberíamos hablar de automatizar inteligentemente. Es decir, ¿qué queremos obtener con esta automatización? Entonces, llevándolo un poco más a mi terreno, de cara a lo que es la relación con los clientes, para nosotros es fundamental partir de la base del análisis, es decir, conocer a nuestros clientes, cuáles son sus expectativas, cuál es su morfología, cuál es su expectativa de uso, sobre todo, a la hora de relacionarse con nosotros, y en base a eso definir una estrategia clara que pueda atender a la omnicanalidad o no, eso va a depender también de lo que demande el propio cliente, pero sobre todo que lo hagamos con sentido. Hablaba ahora Felipe también de la experiencia de Zara. Probablemente Zara se mueve en un espectro de diferentes morfologías de clientes que cada uno de ellos va a poder optar por el canal que más se adecúa a sus necesidades, pues ir a la tienda donde pueda interactuar directamente con una persona, optar directamente por una compra online, optar por ir a esa tienda donde realmente ya puede de manera absolutamente autónoma generar o hacer toda la cadena de compra. Pero eso tiene que partir de conocer muy al detalle realmente cuál es nuestro cliente. Yo con eso también me gustaría lanzar una pregunta, es una reflexión que realmente manejamos mucho y es cuando nos preguntamos qué se puede automatizar. Yo a lo mejor en ese sentido soy tal vez un poco optimista, pero yo siempre digo que cuando algo lo podemos aplicar a una regla lógica, es decir, estructurar de manera lógica una secuencia de origen y acción, probablemente va a ser automatizable. Tiene todos los factores para poder llegar a ser automatizable. Pero también debemos preguntarnos si debemos automatizarlo. Es decir, si el receptor o el usuario realmente de esa funcionalidad está preparado a día de hoy para trabajar en base a esa automatización. Entonces, al final eso nos tiene que llevar ya no solo a la capacidad tecnológica, sino si estamos en el momento de madurez para cada uno de los momentos en los que queremos aplicar esa tecnología que ya está disponible, para realmente sacar el provecho que nos puede dar, ¿no? Pero insisto en lo que decía antes. Yo creo que antes de hablar de la tecnología tenemos que hablar del caso de uso, de detectar esa necesidad y a partir de ahí poder articular todos los pasos necesarios para llegar a ese escenario óptimo que haga que realmente todos saquemos parte de las ventajas de la tecnología que tenemos aquí. Has tocado un dato que a mí me llega al corazón, que es el dato. Que efectivamente nos parece como un concepto muy etéreo, a veces tedioso, complicado, pero es verdad que todo esto pasa por tener una buena base solvente de datos, limpia, actualizada, enriquecida, para que todo esto funcione. Vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y has tocado otro que me vas a permitir que lo deje para una pregunta posterior, que es esa idoneidad de automatizar, y yo lo complementaría, y lo veremos en un ratito, la complementariedad entre lo automático y lo humano. Cómo se gestiona. Pero muchas gracias por estas aportaciones.
Diego, desde Adobe, ¿vosotros cómo lo estáis viendo? Vale, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Me presento brevemente, soy Diego Pérez, trabajo en Adobe. Pues yo creo que todo el mundo conoce a la compañía de Adobe, bueno, el líder indiscutible y con mucho recorrido en soluciones de creatividad, documentación electrónica, etcétera. Yo personalmente estoy en el departamento de experiencia digital de Adobe, básicamente posicionando tecnología que el propio Adobe utiliza para llegar de una manera efectiva, eficiente a sus clientes a lo largo del mundo, y proponemos soluciones para incrementar el engagement con los clientes de retailers y también de otras compañías, de otras industrias y verticales. ¿Cómo lo vemos desde Adobe? Yo lo que veo también en base a mi experiencia en los últimos años trabajando con grandes compañías que han querido invertir en tecnología y automatizar mucho de sus procesos, es que hasta ahora mi visión es que lo que se ha planteado ha sido utilizar la tecnología para automatizar tareas que comentabas antes, Miriam, tareas repetitivas o las monkey tasks, ¿no?, que llaman los americanos, cosas que no aporta gran cosa las personas, ¿no?, el factor humano a la ejecución de las mismas, lo que obviamente tiene efectos inmediatos en ganancia de eficiencia, de efectividad, incrementar la eficiencia operativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que ahora las compañías tienen que tener una visión de llevar no solamente automatizar tareas, sino automatizar procesos end-to-end. Y en Adobe estamos obsesionados no solamente con la hiperautomatización de esos procesos, para nosotros no tanto del back office, sino también procesos que tienen un impacto directo en el engagement con el cliente, un cliente que, bueno, luego lo comentaremos, pero que cada vez es más exigente y que quiere todo personalizado y que quiere todo, además de una manera inmediata, ya sea la compra, ya sea la devolución, ya sea resolver su incidencia, etcétera. Entonces, en Adobe lo que vemos es que vamos a pasar un poco de la hiperautomatización, que como comentas, Miriam, se está haciendo mucha inversión a nivel mundial para que los procesos se vean automatizados, e ir a un modelo de hiperpersonalización, o sea, que cada uno de los procesos de las compañías tengan un impacto personalizado en cada una de las personas. Ya empieza a no ser útil la posibilidad de segmentar o de tener patrones de clientes. Cada persona es un segmento, cada persona va a comportarse de una manera distinta y, por lo tanto, creemos que la automatización va a ir orientada a que entender cuál es el contexto, qué es lo que ha sucedido con todo ese cliente, saber cuáles son las necesidades que pueda tener. En muchos casos no solamente predecir lo que va a suceder, o sea, no solamente reaccionar a lo que va a suceder, sino también un poco predecir, ¿no? Adelantarnos a cuál va a ser la necesidad del cliente, porque ese cliente cada vez es más exigente y si no se encuentra o si no se siente que es único para la compañía que le está ofreciendo un producto o un servicio, es muy posible que busque directamente una alternativa a la tuya, ¿no? Entonces, esa hiperpersonalización es donde creemos que va a haber una inversión muy grande en el mercado para poder tener un engagement directo con los clientes y que la experiencia sea totalmente ad hoc para cada una de las personas que interactúan. Muchísimas gracias. Tocas un tema que es polémico cuanto menos, ¿no? La personalización, ¿hasta qué punto se personaliza bien? ¿Merece la pena moverse en personalización si no cubres los mínimos? ¿Qué personalización nos reclaman realmente los clientes? Absolutamente maravilloso, con múltiples perspectivas. O sea que muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Alberto, te he dejado para el final. No es nada personal, pero sí que quería que tú nos dieras un poco una visión un poco diferente por lo que hacéis vosotros del concepto de automatización, o sea que cuando quieras. Muchas gracias, Miriam. Bueno, súper interesante la aportación de cada uno, la verdad. Bueno, yo me presento, soy Alberto del Barrio, CEO y cofundador de Orques, una solución para la planificación inteligente del personal en la tienda. Precisamente ayudamos a los retailers a que tengan a la persona adecuada en el momento adecuado cuando el cliente lo necesita, teniendo en cuenta precisamente la predicción del tráfico de clientes, cómo van a consumir, etc. Con lo cual, la automatización, la inteligencia artificial, que dentro utilizamos inteligencia artificial, los datos, la automatización no solamente de tareas básicas, sino de decisiones, precisamente es parte de nuestro foco. Yo voy a dar una visión más desde el lado de la tienda, porque, bueno, Orques es una solución precisamente dedicada y desarrollada para la tienda, aunque también puede ser pensada para los almacenes.
pero principalmente para la tienda. Y la tendencia que nosotros vemos es que, como bien decía Pepe al principio, la eficiencia y ser eficiente ya no es una opción. Es necesario, todo retailer que quiera sobrevivir en un mundo tan exigente como el que están viviendo ahora, es imprescindible el que haga todos sus procesos eficientes y conseguir esa eficiencia operativa desde los procesos más backend, como puede ser toda la cadena de suministro, hasta también los procesos que corren dentro de la tienda. Y la tienda, que quizás ha sido un área en la cual ha sido históricamente más manual en muchos de sus procesos, la tendencia que estamos viendo es que ahora mismo hay una tendencia muy fuerte en digitalizar al máximo la tienda, digitalizar todas las operaciones dentro de la tienda, digitalizar procesos complejos, pero no solo digitalizar y automatizar tareas, como hablaba bien Diego de las monkey tasks, ¿no? Las tareas básicas, sino que incluso también automatizar las decisiones, automatizar esas decisiones que ahí conlleva detrás, por un lado, sin duda, una parte predictiva que se apoya muchísimo en los datos, o sea, hay que predecir el futuro, cómo se va a comportar el cliente, cómo nos van a visitar, cómo van a esperar que les atendamos. Hay una parte predictiva, pero luego también hay una parte prescriptiva, de analítica prescriptiva, que, bueno, con los recursos que yo tengo, cómo voy a sacar un mayor valor de esa visita del cliente a la tienda, de ese interés que tiene en comprar alguno de mis productos, cómo consigo entenderle mejor, cómo consigo también ponerle a la persona más adecuada enfrente suya cuando precisamente está visitando la tienda, porque si le atiendo bien y la atiendo de una forma diferenciada, pues voy a poder sacar un máximo partido de esa visita, ¿no? Y voy a conseguir mayores ratios de conversión, mayores valores de ticket medio, al final mayor venta. Y para poder conseguir eso, sin duda, es imprescindible partir del dato, de buenos datos, o sea, de datos limpios y que aporten valor. Y luego es imprescindible partir de la analítica avanzada de esos datos, de analítica predictiva, de analítica prescriptiva, que al final permita poner a los empleados que están en tienda de herramientas de gran valor que le permite tomar decisiones o incluso automatizar decisiones que sean acertadas, ¿no? Y que al final consigan el impacto que buscan, ¿no? Con lo cual, esa tendencia de automatización, de digitalización de la tienda, de la propia tienda, sin duda es una de las partes importantes, sin olvidar que nosotros somos fervientes creyentes de que las personas son importantes. O sea, no se puede... creo que no llegaremos, aunque sabemos que hay tiendas como las de Amazon Go, ¿no? Y también automatizaciones máximas, ¿no? que entras como cliente sin tener ningún tipo de interacción con un empleado. Lo cierto es que nosotros somos muy creyentes que la interacción humana y el impacto que genera una atención al cliente por una persona es diferencial. Y a pesar de que hay una tendencia clara en la automatización de todos los procesos de la tienda, también hay una relevancia clara y se le está dando cada vez más importancia al empleado dentro de la tienda. De manera que hay que encontrar ese balance, ¿no? De automatización, eliminar fricciones, conseguir que el cliente tenga un journey dentro de la tienda lo más eficiente posible, pero a la vez también sin olvidar que una atención al cliente y una persona y una atención al cliente personalizada y muy acorde con lo que tú eres y lo que estás buscando marca la diferencia, ¿no? Y te puede hacer el comprar o no comprar. Con lo cual, nosotros lo que vemos es esa tendencia que está ocurriendo dentro de la tienda, que es lo que nosotros más conocemos, ¿no? Lo que está ocurriendo dentro del punto de venta. Y las tiendas suelen ser un termómetro maravilloso que marca la salud del retailer. Yo me voy a quedar con una frase que has dicho. Las personas son muy importantes, absolutamente. El otro día leía un informe que había realizado Medallia sobre la correlación entre el nivel de engagement de los empleados y el impacto que tenía en la satisfacción del cliente. O sea, las personas son importantes per se, pero además es porque nuestros empleados tienen un impacto brutal en la percepción del servicio y la sensación de satisfacción que tienen al final los clientes, ¿no? Y tomando tus palabras y además
también centrándonos en la tienda, a mí me gustaría que me dierais vuestra visión respecto de aquellos ámbitos donde las personas juegan un rol muy importante. Ya, a priori hay dos grandes mundos que me gustaría presentar, pero abierta a que me deis cualquier otra perspectiva, ¿no? El mundo de la tienda, por supuesto, ¿no? Donde el escaparate y la cara humana del retailer se ve y se toca, y toda la dimensión de atención al cliente, ¿no? Es verdad que retail quizá no ha sido la primera industria en desarrollar y automatizar sus centros de atención al cliente, y ahí tenemos industrias como los servicios financieros que empezaron antes, pero también es verdad que la pandemia tuvo que acelerar toda esa transformación y muchas compañías, muchos distribuidores incorporaron automatizaciones a sus procesos de atención al cliente. Entonces, quiero que me digáis un poco cómo entendéis vosotros que se debe hacer o que se debe lograr ese equilibrio entre automatización y, por lo tanto, atención automática digital versus atención humana en esos dos ámbitos que tienen un impacto fundamental en la satisfacción del cliente, la tienda y los servicios de atención al cliente. Rubén, ¿cómo lo ves? Intuía que me iba a caer a mí para Las pues meigas. mira, tal cual. Yo creo que Alberto ha dado una clave. A ver, es cierto que hay sectores, tú lo has apuntado muy bien, que tal vez han madurado desde el punto de vista de atención al cliente, lo que entendemos como atención al cliente telefónica, por ejemplo, que es lo más clásico, desde hace muchos años. Puede ser la banca, el sector de las telcos, el sector de las utilities. Es decir, son sectores tal vez de uso más masivo por la propia demanda histórica y que han ido avanzando mucho más en este ámbito. Hay muchos casos de éxito y muchos casos de error también. Ahora, con todo el bagaje, toda la experiencia que tenemos después de muchos años, prueba y error también hay que decirlo, yo creo que la conclusión a la que podríamos llegar de manera generalizada es que el factor humano es el factor de valor añadido. Es decir, tenemos que entender que la relación entre cliente, la persona que está al otro lado, ya sea a través del teléfono o ya sea en un chat o ya sea incluso en la propia tienda física, es una relación bidireccional. Es decir, el cliente está buscando algo y la persona que le está atendiendo quiere darle respuesta a ese algo de la mejor manera posible. Es lo que apuntaba Alberto, ¿no? Que al final todos somos profesionales y todos queremos sentir que nuestro trabajo realmente está aportando ese valor. Y es realmente lo que está buscando el cliente. Entonces, la automatización tiene que ir en las dos partes en ese sentido. Es decir, tiene que facilitar el trabajo al cliente, lo que os decía antes, es decir, que a cada cliente le demos realmente el canal de comunicación y los procesos adaptados a ese canal que realmente requiera. Probablemente nos vamos a encontrar perfiles de cliente que ya existen a día de hoy que evitan incluso el contacto humano, es decir, que quieren una interacción absolutamente automatizada, se sienten más cómodos y yo creo que con el ejemplo de Amazon también hemos dado un poco ya en la clave. Pero la inmensa mayoría todavía de los usuarios quieren saber que hay alguien que se está haciendo responsable de su problema o de su necesidad. Al otro lado, lo que sería la gente que está al otro lado del teléfono o el personal que está en la tienda, lo que tenemos es que dotarle de esas herramientas para que la decisión o la solución la podamos obtener en mucho menos tiempo. Entonces ahí volvemos al tema del dato y volvemos al tema de la analítica de datos que también apuntaba Alberto y apuntamos también a la capacidad ya no solo predictiva, sino prescriptiva. Es decir, ante determinados estímulos, ¿qué diferentes opciones tenemos para solucionar la problemática del cliente? ¿Qué podemos identificar también de necesidades que subyacen de lo que el cliente nos está trasladando? Tal vez el cliente no sabe exactamente lo que busca, pero nosotros sí tenemos capacidad en base al análisis anterior de infinidad de datos, y ahora también podríamos discutir acerca de la calidad del dato en cuanto al análisis, pero probablemente nosotros le vamos a dar soluciones que incluso el cliente no imagina. ¿Por qué? Porque ya las conocemos de antes. Pero para poder estructurarlas hay que trabajarlas. Entonces, y para trabajarlas primero hay que obtenerlas y obtenerlas de manera ordenada, estructurada y limpia, sobre todo limpia. Entonces, para no perderme en la explicación, volviendo al punto, yo creo que al final es buscar ese equilibrio, que a veces no es fácil, entre qué debe derivarse la automatización, y vuelvo a la pregunta de antes de qué debemos automatizar, y qué debe derivarse enteramente a la interacción humana. Entonces, entendamos, sobre todo yo me quedaría con un concepto, me gustaría trasladar, es que el profesional humano que está al otro lado, ya sea en un teléfono o ya sea cara a cara, lo que tiene es que aportar valor. Es decir, y darle esa sensación al cliente de que está hablando con un experto
y nuestra responsabilidad es conseguir que esa persona se convierta en un experto con las mejores herramientas, y a tener las mejores herramientas también que su curva de aprendizaje, de cambios de procesos o de inclusión en un nuevo servicio sea mucho menor gracias al uso coherente y racional de esta tecnología. Me voy a quedar con un tema que has comentado, que es la diversidad de expectativas y de necesidades de los clientes. Y con ese tema engancho con Diego para que nos dé su perspectiva, sabiendo que no hay cliente único y que, como él comentaba, a veces hay que llegar a la personalización de uno, que es tremendamente compleja. Sí, efectivamente, Miriam. Yo creo que lo primero que hay que diferenciar, una cosa es automatización o hiperautomatización y otra cosa es deshumanización, ¿no? Y yo creo que eso no va a suceder. Obviamente hay una orientación a que cada vez el usuario pueda tener pues, soluciones o el cliente pueda tener soluciones a sus reclamaciones, a sus procesos de servicio, a sus devoluciones, etcétera, de una manera lo más orientada a self-service posible, si es que es posible que ese caso particularmente sea envuelto dentro de un caso típico o muchas veces replicable, pero ahí coincido con Rubén en que va a llegar un momento en el que se necesita la atención de un experto, y un experto no solamente va a tener el conocimiento, sino que también va a tener factores que no vamos a poder nunca robotizar, como son la empatía, la aproximación, el sentimiento de entender cómo se está sintiendo la otra persona y que la otra persona se va a ver soportada. Y estas son las cosas que va a hacer que esa persona siga durante mucho tiempo repitiendo transacciones o interacciones con esa marca, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer diferenciar. Yo llevo un equipo comercial y siempre lo he dicho, ¿no? Si mis equipos y mis comerciales son felices, el cliente lo va a notar, ¿no? Entonces, al final, transmitir esa empatía, transmitir esa energía, eso es algo que va a ser muy difícil de automatizar y que solamente el factor humano va a ser capaz de llevarlo a cabo. Lo que sí que tenemos que tener es dotar a esas personas de toda la inteligencia, de toda la información, no solamente de los datos, sino de la información, incluso dotarles de cuál es la siguiente mejor acción, la siguiente mejor solución que le vamos a dar, la siguiente mejor oferta, cuál es la siguiente mejor acción que tenemos que interactuar. Sí que hay que facilitarles de ello porque obviamente estamos hablando de millones de clientes, no podemos tener toda la información de cabeza, es evidente, eso no es humano, ahí necesitamos las máquinas, necesitamos la inteligencia artificial y necesitamos la personalización. La persona que está al otro lado del teléfono, la que está en la tienda física, no va a poder tener todo ese contexto de una manera automática. Necesitamos tecnología que le dote del contexto para, si una persona ha iniciado, por ejemplo, un proceso de servicio a través de la web o de la aplicación móvil, cuando tenga que llamar a un call center, ese call center no tenga que empezar de cero diciendo qué es lo que le ha sucedido, que vuelva a repetir todo, sino que directamente tenga ese contexto y sobre donde se quedó en el canal online, siga continuando ese proceso de servicio para que se ejecute de una manera correcta. O si está en un canal, o lo mismo si va a una tienda, que el contexto sea el mismo. Entonces, dotar al humano de tecnologías que le permita a los agentes y al personal en tienda tener una personalización y un acercamiento totalmente empático y orientado al cliente, que es lo que nos va a hacer ser una marca mucho más apreciada y que la gente quiera repetir. Esto que comentas es tremendamente relevante, sobre todo para los que tienen que atender al cliente y dar la cara, ¿no? Como quien dice, el tener ese contexto de forma ágil, de forma rápida y de forma pertinente es fundamental para no generar mayor frustración en determinados momentos de interacción con el cliente. Muchas gracias. Pepe, ¿cómo lo veis vosotros? Voy a intentar ordenar las ideas con todo lo que he estado escuchando porque se me habéis anticipado, pero a ver, en primer lugar sí estoy de acuerdo en que hay que medir el grado de automatización o hasta dónde tiene que llegar la automatización. Es decir, puede haber una tarea perfectamente definida, repetitiva, tediosa, que tenga unas reglas de negocio fácilmente aplicables y que a partir de ahí sí podamos automatizar. Ese tipo de tareas son las que no generan engagement precisamente. Por lo tanto, la automatización puede ser un buen punto de partida. Por otro lado, a mí me gustaría hablarlo ya más desde el punto de vista de tecnologías, ¿no? y cómo la tecnología debería ser invisible o que se pueda percibir pero de una forma sutil, es decir, que se perciba como una ayuda y no como algo que sea intrusivo, ¿no? Es a partir de ahí cuando verdaderamente la tecnología sí puede crear
problemas de convivencia, vamos a decir, entre personas y tecnología, ¿no? Por otro lado, la automatización lo que sí puede generar es una especialización más del trabajo. Rubén, Alberto, lo han estado diciendo, son personas que van a ser más expertos, más, con un conocimiento más profundo, que van a ser los que de verdad generen esa capacidad de volver, ¿no?, del cliente, porque se siente informado, se siente querido, se siente protegido, se siente, en fin. Entonces, quizás si la automatización la dejamos más en tareas repetitivas, tediosas, y las personas, porque además las personas somos seres sociales, nosotros necesitamos el contacto de la gente y percibir que ese contacto es un contacto, vamos a decir, cariñoso, ¿no? Pero lo que va a generar esa automatización o la aplicación de esa tecnología es que nos ayude en la operación, a mejorar la eficiencia de la operación, que las personas tengan un trabajo mucho más específico y que por lo tanto ese trabajo sí sirva para generar el valor añadido que esperamos de esas personas y por lo tanto al final todo lo que estamos diciendo básicamente se trata de una convivencia, ¿no?, de llegar a un equilibrio en la convivencia entre la tecnología y las personas y que es sobre todo que la tecnología que sirva de una manera eficiente, dependiendo de si, como bien decía Rubén, hay personas que probablemente no necesiten del contacto humano. Aún así, las tiendas de Amazon Go todavía tienen personas detrás porque alguien tiene que reponer. Por lo tanto, no hemos llegado a sistemas de automatización completa. Pero sí es interesante ver la perspectiva de que la tecnología se tiene que aplicar cuando de verdad es útil. La aplicación de la tecnología por aplicar tecnología o pensar que la transformación digital es simplemente instalar e implantar tecnología es falso. Hay un factor humano que es definitivo para esa transformación. Me ha encantado el término tecnología invisible. Probablemente te lo robe en el futuro. No es mío, ya lo había escuchado otra vez, pero bueno, me he acordado, me ha venido ahora. Es tremendamente descriptivo. Y luego hay otro tema que has mencionado y que me parece muy importante y es el reforzar la especialización de las personas, sobre todo en un contexto. Es verdad que en Europa no lo estamos viendo tan dramáticamente como en Estados Unidos, donde realmente la falta de personal en el ámbito de retail es muy relevante, pero sí es verdad que aquí empezamos a ver que en determinados ámbitos, no solo de la atención al cliente, sino también de las operaciones logísticas, empieza a faltar personal cualificado. Entonces, fundamental es incorporarlo, pero tremendamente importante es mantenerlo. Y aquí el enganche y la motivación es va a ser crítica. Felipe, ¿vosotros cómo lo veis? Sí, bueno, a ver qué puedo añadir porque mis compañeros han añadido bastantes aportaciones muy valiosas, pero bueno, yo creo que, a ver, la tecnología es crucial para todo esto de la automatización, ¿no? De las operaciones de atención al cliente, pero no puede ser el punto de partida, es decir, el primer paso debe ser definir una estrategia, ¿no? Con qué es lo que queremos llegar a alcanzar con esa automatización del servicio al cliente, ¿no? Pues, ¿qué diferentes etapas quiero llegar a automatizar? ¿Qué tanto contacto tengo con el cliente en esas etapas? Como decía, pues, Rubén y lo ha comentado ahora Pepe también, ¿no? Pues esa experiencia que yo tengo al llamar y que me atienda alguien, un experto, que me pueda añadir valor, eso para mí es fundamental, ¿no? Y ya tengo tal vez una percepción de esa empresa pues diferente a que si me atiende un chatbot que me puedo hasta frustrar, ¿no? Como cliente. Entonces yo creo que el primer paso debe ser definir esa estrategia de qué es lo que se quiere desarrollar en esa transformación del servicio al cliente automático y a partir de ahí empezar a mirar pues tecnologías que pueden ayudar en ese proceso, ¿no? Pues puntualmente en esto del retail y todo lo que comentamos también nosotros relacionados al reparto, hay diferentes puntos claves de atención al cliente, ¿no? Que vemos en el día a día. Uno de ellos es también, como comentaba Alberto, que es en la propia experiencia del cliente en la tienda, ¿no? ¿Qué tanto de automatización puedo ofrecer al cliente en la tienda para que esa compra sea mucho más cómoda, mucho más flexible y bueno, que no sea frustrante?
Y luego otro punto clave que a día de hoy es fundamental en todo esto del delivery, que hasta cierto punto, o sea, no se puede llegar a automatizar, es la experiencia que tiene el cliente a la hora de recibir inclusive sus paquetes en casa, esa experiencia que tengo a la hora de la compra y post compra, ¿no? ¿Cómo recibo yo la información del retail sobre dónde está el envío, por ejemplo? Todas esas notificaciones automáticas que genera un sistema detrás, esa experiencia también que genero, que eso se puede automatizar, y otra parte que es la entrega como tal, que no se puede automatizar a día de hoy, pues es clave, y los retailers pues están dando cada vez más atención a esa experiencia del reparto, del delivery, y cómo mi cliente percibe esa atención que yo le doy a la hora de la entrega, ¿no? Entonces, bueno, esto y en general es lo que nosotros vemos relacionado al servicio al cliente. Yo resaltaría el concepto de definir o establecer la estrategia antes de empezar a actuar, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes Rubén, de tener claro para qué lo quiero, qué quiero conseguir con esto, ¿no? Y a partir de ahí establecer tus casos de uso, tus prioridades, tus fases y todo lo que viene a posterior. Pero sí es verdad que es fundamental tener por lo menos una cierta claridad en la dirección en la que acometer las cosas. Alberto, cuando hablamos de automatización es muy fácil y tentador irse a la parte más hard o de operaciones, pero también hay una dimensión que comentaba también Pepe antes, que es cómo esto me ayuda a que mis empleados estén más a gusto, más satisfechos y por lo tanto que aumenten mis posibilidades de retenerlos en la organización, ¿no? Y reforzar mis lazos con ellos. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues, bueno, en realidad está claro que, creo que lo decía Diego, si tengo comerciales felices, tengo clientes felices, ¿no? Al final, si tengo empleados en tienda felices, tengo empleados que van a cuidar de mis clientes, ¿no? Y al final está claro que cada vez toma más relevancia la satisfacción del empleado y toma más relevancia que el empleado tenga todas las herramientas necesarias para que haga su trabajo dentro de la tienda de la forma no solamente más eficiente, sino también más satisfactoria para el cliente y para él también. Porque al final el empleado es tu front line, es tu primera línea. Y si tienes un empleado que no es eficiente, que no tiene las herramientas necesarias, que no es capaz de hacerse ver como un experto delante de un cliente, que no está planificado en el momento en el que realmente el cliente va a estar visitando la tienda, pues al final lo que ocurre es que esa atención al cliente se merma, ¿no? Y al final ese valor diferenciador, que lo ha dicho Rubén, que estoy totalmente de acuerdo, la atención al cliente y la atención al cliente humana, quiero decir, con personas, es un valor diferenciador y puede ser realmente una ventaja competitiva con respecto al resto de compañías. Pues para poder conseguir eso tienes que preocuparte con el activo más importante, ¿no? Que es el empleado. ¿Y cómo podemos hacer que el empleado esté más satisfecho? Pues pensando en nuestro lado, lo que nosotros aportamos, desde garantizar que tu empleado, pues a la hora de planificarle, a la hora de planificar sus horarios, a la hora de planificar su trabajo en tienda, pues se tengan en cuenta sus preferencias, se tengan en cuenta sus capacidades, se tengan en cuenta lo que él espera de su compañía, de su tienda. Desde eso hasta también proporcionarle todas las herramientas necesarias para que cuando venga un cliente, pues tenga todo el contexto del cliente, en qué situación se encuentra el cliente, en qué momento del Customer Journey se encuentra el cliente, para tener toda la información relevante que le permita atender al cliente de una forma mejor, ¿no? Al final, cuando pensamos siempre en eliminar fricciones en la tienda, lo primero que pensamos es como eliminar fricciones del cliente, ¿no? Del cliente a la hora de comprar, pero también tenemos que pensar en eliminar al máximo las fricciones del empleado, para que el empleado, a la hora de realizar su trabajo, se sienta cómodo, se sienta productivo, se sienta que está impactando, que está generando valor al cliente y que a la vez también y en paralelo se estén teniendo en cuenta pues, sus capacidades, sus preferencias, que se le entrene adecuadamente y se le dé la formación adecuada para poder ganar en sus capacidades. Y al final todo eso, toda esa automatización y tecnología que va a velar tanto porque tenga más capacidad y esté mejor
formado y esté mejor capacitado a la hora de tener un cliente, como que se tenga muy en cuenta su perfil, sus preferencias a la hora de cómo se me planifica y cómo se me está organizando mi trabajo en tienda, todo eso aporta en satisfacción, aporta en felicidad del empleado, en un empleado más productivo, más satisfecho y que al final va a reportar en atender al cliente con una sonrisa y con ese motivación y ese empuje y esa buena actitud va a hacer al cliente decir, wow, o sea, qué bien me he sentido entrando en esta tienda, siendo atendido y al final compro, ¿no? Pensemos todos, seguro que tenemos casos en los cuales entramos en una tienda y cuando nos atienden súper bien, terminamos comprando cuando a lo mejor no teníamos tanta intención de comprar, ¿no? Es que nos han atendido súper bien. Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Hay que conseguir dar al empleado todas las herramientas necesarias para que eso ocurra. Y el engagement del empleado es clave en este proceso, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Hemos hablado de ámbitos donde se puede aplicar la automatización. Hemos hablado de tener clara la estrategia y el para qué. Hemos comentado cómo balancear la automatización y el componente humano. Yo creo que hemos tratado el tema desde muchas perspectivas tremendamente valiosas. Me gustaría hacer una última ronda rápida, si puede ser, por favor, preguntándoos cuáles son los consejos, las consideraciones que les daríais a los retailers a la hora de afrontar programas de este tipo. Es verdad que muchos ya están haciendo cosas, pero también es verdad que quizá las hacen de forma dispersa o quizá no han habilitado cambios internos que son necesarios, porque eso también supone un cambio de mentalidad a la hora de entender los procesos. Mencionabais el uso del dato. Bueno, yo creo que aquí hay cosas que hay que tener en cuenta y me gustaría que dierais vuestra perspectiva. Pepe, desde CETES, ¿cuál sería de forma rápida, ese pack de consideraciones o de consejos? A ver, yo vuelvo a insistir en el tema de la visibilidad en tiempo real. Creo que es fundamental tener una estrategia de captura de datos, automatizada o no, pero captura de datos y de calidad, lo ha comentado también Rubén. Necesitamos armonizar datos y que sean datos de calidad. Necesitamos además, la recomendación sería formarlo desde una base de una cadena de suministro colaborativa. Es decir, las cadenas de suministro son muy complejas, hay muchos actores, hay operadores logísticos, transportistas, silos que en ocasiones están totalmente desconectados. Hay que conectar todos esos puntos de captura, hay que facilitar la captura de ese dato y sobre todo, utilizar las tecnologías apropiadas, ya no solo para la captura, sino también para la eficiencia operativa y demás. Yo creo que, bajo mi punto de vista, el poder tener visibilidad exacta de lo que pasa va a permitirnos después, por ejemplo, que Alberto pueda utilizar sus algoritmos de inteligencia artificial sobre datos buenos, armonizados, que permita tomar decisiones apropiadas, o Rubén con el servicio, en fin. Pienso que desde una perspectiva de captura inteligente, fiable, en un entorno absolutamente colaborativo, porque son muy complejas las cadenas de suministro de hoy en día, es la base sobre la cual se va a poder construir una compañía, un retailer que pueda ofrecer a sus clientes finales el servicio o el nivel de servicio de excelencia que todos esperamos. Transparencia y colaboración. Y la relevancia de la cadena de suministro, que va a ser crítica, porque cada vez son más complejas y más largas. Sí, es fundamental además que se conecte el mundo físico con el mundo digital. Es una misión que tenemos nosotros, conectar el mundo físico y digital, acercar los átomos a los bits. Y es fundamental hacerlo de una manera fiable y precisa. Muchas gracias, Pepe. Rubén, desde Bosch. A ver, yo lanzaría una petición a todo aquel que realmente se plantee adentrarse en un ejercicio de automatización, ya sea en el retail o cualquier sector. Y saquemos una foto. Y aquí ya podemos enlazarlo, como decía Alberto, también del Customer Journey, ¿no? Pues saquemos una foto de cada uno de esos puntos del Customer Journey, pero no solo la foto desde el punto de vista del cliente, sino desde el punto de vista interno. Es decir, y veamos realmente el gap que hay entre lo que el cliente espera o lo que nosotros queremos y lo que nosotros creemos que espera el cliente. Y a partir de ahí empecemos con la estrategia. Es decir, cómo reducir ese gap
Y aquí ya soñar es gratis. Tenemos la foto inicial, podemos dibujar cuál es ese escenario futuro al que nos queremos dirigir y a partir de ahí definimos una estrategia a la que queremos ir. Evidentemente, y voy a ser muy insistente, muy pesado con esto siempre, partamos primero de qué información tenemos relevante, realmente útil, para poder medir, analizar ese gap y a partir de ahí imaginar cuál es el futuro. Entonces, en el futuro puede intervenir de todo. Puede intervenir factor humano, puede intervenir rediseño de procesos, puede intervenir introducción de diferentes tecnologías. Insisto también en lo que decía antes, tecnologías a día de hoy hay muy diversas, no voy a decir infinitas, pero si echamos la vista atrás 10 años, las posibilidades que tenemos a día de hoy son impensables en aquel momento, eran impensables. Pero se trata también de poder articularlas, es como si tuviéramos una caja de herramientas y decidamos cuál es la herramienta adecuada para arreglar según qué cosa, ¿no? Entonces, para eso tenemos que partir primero de identificar qué queremos hacer. Segundo, a dónde queremos llegar. Tercero, cómo lo queremos hacer. Y a partir de ahí conjuntemos todas las piezas para hacerlo de manera ordenada y como dirían en mi tierra, con sentidiño. Es decir, con sentido común, para que no olvidemos también que no es solo automatizar, sino hacerlo de manera inteligente. Y que cada acción, cada vez que hablamos de inteligencia artificial, no olvidemos que estamos hablando de inteligencia humana bajada a código. Es decir, que cada vez que nosotros estamos programando una aplicación, una herramienta o como le queramos llamar, realmente hay una persona detrás que es la que está bajando a nivel de código realmente lo que es una pura intención humana. Muchas gracias. Yo, si me vas a permitir, a lo de inteligente, ordenada y con sentido común, yo añadiría sencilla, que a veces tendemos a hacer muy complejas las soluciones y eso luego es muy complicado para los retailers entender y mantener, ¿no? Si me permites esa pequeña aportación. Y me voy a Diego desde Adobe. ¿Cuál sería vuestro grupo, vuestro conjunto de recomendaciones? Me parece muy osado, ¿no? Dar consejos o recomendaciones, ¿no? Pero sí quizá alguna reflexión que se me ocurre a tener en cuenta. Yo diría que automaticemos lo que queramos automatizar, no dejamos de tener algo que está muy manido, pero que creo que va a seguir siendo vital y es pensar en nuestro cliente o poner a nuestro cliente en el centro, ¿no? Y todo lo que hagamos tecnológicamente hablando, que sea pensando en cómo la experiencia de ese cliente va a ser más positiva. Obviamente el uso de inteligencia artificial para poder conseguir hacer recomendaciones óptimas, para poder tener esa personalización de la que hablábamos antes. Diría que el uso de inteligencia artificial, no dejar a un lado y tener muy presente la omnicanalidad. Cuando hablo de omnicanalidad es tratar o tener la misma experiencia del cliente independientemente de cuál sea el canal o el conjunto de canales en los que haya decidido interactuar contigo. Conceptos como los BOPIs, ¿no? Esto de buy online, pick up in store. O sea, al final, experiencias híbridas de puedo comprar en un canal, puedo hacer la devolución en otros, es algo que ya no va a ser una opción, va a ser algo que sí o sí vamos a tener que tener muy presente. Y luego, por último, en toda la parte operativa, me refiero sobre todo a la gestión de inventarios, de estocajes, etcétera. Solamente hay muchas áreas de optimización y de automatización, pero pensando en cuál va a ser el impacto final. No solamente cuál van a ser los ahorros corporativos, sino cuál va a ser el impacto final en ese cliente. Cómo podemos hacer que la optimización de todos estos conceptos haga que un cliente en vez de semanas espere días o incluso horas en resolver su incidencia, que una tienda pueda tener productos disponibles en poco tiempo y no hacer esperar mucho al cliente, ¿no? O sea, tener esa perspectiva siempre. Entonces, automatización con cabeza y orientada al cliente es lo que me atrevería a reflexionar para espero abrir un poco algunas mentes o tener opciones de crecimiento y digitalización. Estupendo, muchas gracias. Alberto, ¿cómo lo veis vosotros? Pues fíjate, también muy de acuerdo con lo que dice Diego. En realidad, yo creo que aunque es atrevido, ¿no?, dar una recomendación única, ¿no?, porque obviamente el retail es complejo, afecta a un montón de procesos y desde el backend, la cadena de suministro, tienda, etcétera. Yo creo que una recomendación buena es poner al cliente en el centro, pero también al empleado. O sea, poner al cliente y al empleado en el centro de las decisiones que se tomen, porque al final creo que hemos dicho ya por aquí, el retail es un negocio de personas y todo lo que se desarrolle y todo lo que se haga tiene que ir
con la intención de ganar, de que esas personas ganen eficiencia, satisfacción y al final se consiga lo que en última instancia busca el retail, ¿no? Que es generar ventas, ¿no? Atender a un cliente, atender las necesidades de un cliente y proporcionarle los productos que realmente está necesitando o está buscando. Entonces, a la hora de automatizar hay que pensar muy bien para qué, teniendo en cuenta que voy a aportar un gran valor a las personas que están involucradas en todo el proceso, ¿no? Que es, primero, obviamente, el cliente, porque el retail vive para el cliente, pero también el empleado, ¿no? Que al final es el frontline y es lo que puede dar un valor diferenciador a la hora de atender de una forma especial y de darle algo totalmente diferenciador, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya pensar en cómo lo hacemos, en obviamente qué datos necesitamos, qué datos tenemos, qué puedo automatizar, qué puedo predecir, qué decisiones puedo automatizar, pero siempre pensando y poniendo en el centro a las personas que están involucradas en todo el proceso del retail, ¿no? O todos los procesos del retail. Por ser simplista y por no enrollarme mucho más, yo aportaría este valor. Estupendo. Felipe, cerramos contigo esta charla y esta discusión. Vale, pues me gustaría simplemente puntualizar 2 o 3 temas de los aprendizajes que hemos tenido nosotros en implementar tecnologías en retail también. Creo que lo más importante a tomar en cuenta a la hora de implementar cualquier tecnología, no solo pues, en supply chain, sino es pensar que detrás de esa tecnología hay un proceso y hay personas, como lo han dicho mis compañeros, y el cambio cultural que esto va a traer consigo es muy grande en muchas de las ocasiones, ¿no? Si queremos, pues, poner ahora un control tower en supply chain para digitalizar todos los actores, pues, claro, es que hay que tener una formación detrás, hay que tener una estrategia, definir objetivos, un timeline, que detrás de esa tecnología hay un proceso y hay personas y un cambio cultural que hay que tomar en cuenta, ¿no? Muchas de las empresas, pues esto hay que tomarlo en cuenta porque son muchos los actores, ¿no? Como decía también Pepe antes. En relación con esto, pues tratar de visualizar la tecnología más allá de un gasto, ¿no? Como hey, yo tengo que gastar en esta tecnología, es una inversión. Es como estoy invirtiendo en mi negocio para sacar rentabilidad, ese ROI, de qué es lo que voy a traer consigo, ¿no? De esa tecnología. Y bueno, creo que esos son como los 2 puntos que quería comentar, tanto a la hora de hacer esa implantación, pues el cambio que trae consigo la tecnología, y por otro lado, el tema de qué va a traer consigo esa implantación, pues objetivos, el ROI que quiero traer de la tecnología que estoy implementando, ¿no? Un poco esas aportaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar, no tenemos más tiempo. Yo quiero agradeceros vuestras aportaciones, he aprendido muchísimo. La automatización, nos queda automatización para rato, pero es verdad que hay que cometerla de forma inteligente, de forma ordenada, sin contraponerlo con el factor humano, sino complementándolo y siendo conscientes de la complejidad que supone con nuestros modelos de retail cada vez más extensos, más complejos y con más intervinientes. Muchísimas gracias a todos y espero poder coincidir con vosotros pronto.